Bueno chicos, muy buenos días. Vamos a arrancar. Por favor, les agradezco a todos que mantengan el audio apagado para poder sincronizarnos. Bueno, hoy vamos a ver farmacología del dolor. Permítame. Listo. Entonces, hoy vamos a referirnos como les decía, la idea es empezar a hablar de medicamentos, pero lo importante es saber, por ejemplo, para qué son los analgésicos, para qué son los antibióticos, antes de empezar con las patologías. Entonces, lo que primero vamos a observar o vamos a ver son son lo- los analgésicos. Me interesa que conozcan no solamente la clasificación de ellos, sino la dosificación de ellos, porque aquí es donde más se presentan errores. Por favor, Economía Florida Blanca, ciérreme el audio. Javier Baraja, ciérreme el audio porque me interfiere la comunicación. Listo, arranquemos. Bueno, ¿qué es el dolor? Todos conocemos, a todos nos ha dado en nuestra vida dolor, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué es el dolor? Bueno, en la producción del dolor intervienen estímulos específicos que se pueden ser térmicos, químicos o mecánicos, que actúan sobre un receptor conocido como nociceptores. ¿Qué son los nociceptores? Bueno, en nuestro cuerpo tenemos lo que se llama una red completa distribuida por todo nuestro cuerpo de receptores que son los encargados de mandar a nuestras neuronas la información para que sea interpretada por el cerebro e inmediatamente se manifieste o se deduzca que es un dolor. Yo me golpeé, inmediatamente el receptor encargado, permítame un segundito. Aló. Hola, jefe. ¿Cómo va? Bien, aquí Bien. arrancando, cuéntame. No, eso te iba a decir que no he visto el link para compartirlo. Esto es el mismo de ayer. Yo creo que lo Ah, ¿este es mandé el mismo? sí, es el mismo, es reciclable. Yo lo mandé al, ¿cómo se No, llama? Sí, no, incompresión, no. no. Yo le dije a mi hijo, replíquelo allá. Igual esta chica me preguntó, yo le dije, sí, es el mismo de ayer. No, no lo tengo, jefe, incomprendido. Sí, Soy no, chica, no, Indomie. entonces es el mismo. Si quieres, dile que ingresen por ahí, que es el mismo. Listo, dale, ¿Listo? no hay ningún problema. Listo. Listo, listo, ahí Bueno, estamos ahí. bueno, Gracias. listo, chao. Chao. Bueno, por favor, Darío Jesús, ciérreme el audio Ya, ¿dónde cierra este audio? donde aparece el micrófono. Tú le das clic y ahí se lo cierra. Listo, sigamos. Bueno, entonces como les decía, en nuestro cuerpo hay una red de transmisores que se ubican dependiendo el cuerpo en cada parte y toman su nombre de acuerdo a la parte donde se ubiquen, que son los encargados de botarle la información al cerebro, ¿cierto? A través de las neuronas se estimulan y le dan la recepción dándole la información de que produzca dolor. Estos receptores son terminaciones periféricas de las neuronas, capaces de diferenciar entre un estímulo inicuo y uno nocivo. Nocivo hablamos del dolor, inicuo que puedo tener un golpe pero que no me produzca dolor, ¿cierto? Puedo tener una picazón pero que no me produce dolor, o sea, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, él lo toma, lo recepciona y manda la información a nuestro cerebro a través de las neuronas.
Dice, se activa frente a los estímulos de una determinada intensidad y transforma la información eléctrica para ser interpretada en el sistema nervioso. Bueno, los nociceptores se dividen en grupos, entonces cutáneos, musculares o articulares y viscerales. De acuerdo a donde ellos se ubican, así mismo ejecutan su nombre. Ellos tienen una variedad de nombres, pero no se los voy a nombrar ni se los voy a decir porque sería llenarlos de una información que no vamos a utilizar, ¿cierto? La idea es que ustedes tengan conocimiento de dónde se produce el dolor. Bueno, y que se encuentran en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Eso es como una red, así como la telaraña que usted ve que le sale en la esquinita de su casa. Eso, así mismo se presentan en todo el cuerpo. Bueno, cuando normalmente se produce la estimulación del dolor, se libera una sustancia que se llama la prostaglandina. Ella es la encargada de producir dolor, aunque ella tiene una doble acción, porque ella la produce una enzima llamada la CO2 o, ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, tiene un nombre que más adelante, si me acuerdo, se los digo. Normalmente químicamente le llamamos la COX2, pero ella se llama, bueno, ella trabaja con esta enzima y produce la prostaglandina. La prostaglandina tiene doble acción. Una, producir dolor, darle la información a los receptores que hay dolor, pero también tiene otra acción en nuestro cuerpo, que cuando veamos la parte digestiva se van a dar cuenta la importancia de ella y el problema que hay cuando yo utilizo un analgésico mal porque la estoy bloqueando a ella. Entonces, junto a estos estímulos, bueno, la respuesta no solamente se puede producir la prostaglandina, también se produce histamina, glutamato. De acuerdo a la reacción o lo que nos esté sucediendo, aparece el receptor dando la información al cerebro para que el cerebro manifieste la reacción. Entonces, ¿dónde trabaja esto? En nuestro encéfalo. Y el encéfalo tiene la capacidad de suprimir la entrada de dolor también, ¿cierto? Entonces, así mismo como nuestro organismo me manifiesta a través de la prostaglandina, oiga, mire, tengo dolor, me está doliendo, yo también tengo la capacidad de manejar ese dolor, ¿cierto? De tener como un control de ese dolor llamado analgesia. Mi cuerpo también produce algo para controlar el dolor. Cuando yo no lo controlo es cuando ya yo debo tomar analgésico. Entonces yo puedo tener un leve dolor de cabeza soportable porque mi cuerpo está generando también una sustancia transmisora para ayudar a controlar ese dolor, que son las endorfinas, enfalinas, didorfinas y serotoninas, secretadas también por mi cuerpo a través de unos neurotransmisores opioides que son genéticos, o sea, los tenemos nosotros y que ellos ayudan a controlar el dolor o a producir en nuestro sistema nervioso nuestro como una irrigación, como una sedación para que él controle el dolor. No solamente ellos son encargados de controlar el dolor, sino la temperatura corporal, el hambre, algunas funciones reproductivas. Entonces, no solo nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir el dolor, sino también de controlar el dolor. Cuando el dolor ya no se puede controlar o yo no lo puedo soportar, mi cerebro me manifiesta que ya es demasiado, es cuando empezamos a manejar analgésicos. ¿Cómo clasificamos el dolor? El dolor se puede clasificar según la función y la duración. Puede ser agudo o puede ser crónico. Y se puede clasificar según la intensidad en leve, moderado o intenso. Permítame un segundo. Ay, Dios mío. Señor, porque ya se ocupó, ya está en 100. No, no, es que me parece que yo les escribí porque hay varios, eso está Florida Blanca, está, bueno, un poco de gente que yo no conozco. De No hecho, se los míos no escucha nada. entraron. No, es que desde las 8:30 están ingresando. Sí, desde las 8:30 porque se empezó a timbrarme. Sí, a ver cómo lo cuadramos eso porque me tiene saturado.
Sí, 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 sí. Listo, 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 hablamos, chao. Bueno, chicos, qué pena, pero es que me están llamando algunos directores de zona que no han podido entrar, pero es que hubieron unos más pilos que entraron primero, entonces coparon el cupo. Recuerde que son casi como 700 que se escribieron para obtener la capacitación. La idea es que entraran los chicos más nuevos, lo conocen de medicamentos, para que aprendan, pero pues a esto se escribió mucha gente, entonces esos 700 solo pueden entrar en la página 100. Los que primero entraron fueron los primeros que van a ver la capacitación. El resto le va a tocar esperar que yo la grabe y la suba a un link. Bueno, mi compañero Héctor la suba a un link para que puedan ver los demás compañeros. Porque en este momento no está dejando ya entrar a ninguno. Ya es imposible el acceso. Bueno, entonces sigamos donde estábamos. Bueno, entonces, ¿cómo clasificamos el dolor en agudo, crónico, moderado e intenso? ¿Sí me están escuchando? Por favor, alguien que me conteste, porque de pronto pude haber apagado el audio y no me di cuenta. Sí, señora, sí se Bueno, escucha. listo, entonces muchas Disculpe, señor gracias, Manuel, no se señora. le ve la imagen, por favor. ¿Todos no están viendo la imagen? Porque es que yo la tengo replicada en Yo otro la veo. computador y yo la estoy Sí, viendo, señora, sí. pues ya le iba Entonces la vida. creo que tienes que revisar el equipo donde estás, tratar de volver a reiniciarlo, pero el problema es que te puedes salir de la reunión y no puedes volver a entrar, porque ya está el cupo limitado, entonces no deja ingresar. Ok. Bueno, entonces sigamos. Bueno, dolor agudo, ¿cómo lo clasificamos? Es aquel que no suele durar más de lo que tarda en resolverse la lesión causante, ¿cierto? Entonces me partí un brazo, me duele mientras el brazo, ¿cierto? Se restablece. Me caí, me raspé, me duele mientras la raspadura se elimina, si mi tejido vuelve al estado normal. Entonces el dolor va a estar presente siempre y cuando esté la lesión, desaparece la lesión, desaparece el dolor. Causado por estímulos nocivos, desencadenando por enfermedades o heridas. Este tipo de dolor tiene la función de informar al individuo que algo anda mal. Entonces no solamente me pasa cuando yo me estropeo, ¿cierto? Sino también puede pasar cuando me empieza a aparecer un dolor en la espalda, no muy normal, que me puede estar alertando que puede estar sufriendo de un riñón, puede estar sufriendo de la columna, puede estar sufriendo de alguna parte muscular, puedo estar sufriendo de si me aparece en el estómago alguna patología del estómago, ¿cierto? Entonces él me sirve para identificar que algo pasa en mi cuerpo, es una alerta, una alarma. ¿Cuál es el dolor crónico? Es aquel que se aparece prolongado por más de 6 meses, no se alivia casi con tratamiento médico ni quirúrgico. Normalmente va presente con una enfermedad crónica, ¿cierto? Entonces que ya, digamos, voy a tener que manejar de por vida. Entonces son las personas que manejan, por ejemplo, problemas de la artritis, la artrosis, cuando tengo problemas de cáncer. Yo sé que la enfermedad va acompañada de un dolor y que tengo que estar consumiendo medicamentos para controlarlo y que el dolor no va a desaparecer porque la enfermedad no me va a desaparecer. Entonces, como es una enfermedad crónica o que va a estar en mi cuerpo hasta que yo me muera, el dolor también me va a acompañar hasta que yo me muera. Dolor neuropático. Este es el que resulta de lesiones o alteraciones crónicas, pero en vías nerviosas, periféricas o centrales. Entonces, este tiene que ver más cuando un nervio se atrofia, cuando hay digamos, una afectación directa a los nervios, entonces se empieza a desarrollar una serie de dolor que no la va a controlar un analgésico normal, ¿cierto? Y que tampoco se puede dictaminar así nomás, ¿no? Normalmente el médico tiene que hacer una resonancia magnética o el médico tiene que hacer una serie de estudios para poder detectar o darse cuenta, ¿cierto? Qué clase de dolor está teniendo porque me tomé el ibuprofeno, el naproxeno, no se me quita, no se me controla, el médico inmediatamente hace un estudio más profundo para darse cuenta que no es el músculo, que no es el hueso, sino que simplemente es el nervio el afectado. De hecho, el dolor cambia, ¿no? Entonces se manifiesta más como una quemazón, como un corrientazo, como una pulsación acompañada de dolor, pero que va y vuelve. Entonces empezamos a darnos cuenta que no es un dolor normal, que de pronto aparece como cuando me duele la rodilla, cuando me duele el estómago o cuando me duele el riñón,
sino que es un dolor diferente porque irradia, desaparece, pero bien tiende a ser, aparecer constantemente, no ser constante, pero sí va y vuelve en el mismo tiempo, por decirlo así. En el día me aparece 3, 4, 5 veces, pero va y vuelve. Entonces, difiere del dolor normal como aparece, ¿cierto? Entonces, como les digo, se presenta más como una quemazón, como un corrientazo, como algo que me punza. Y así es como conocemos, por ejemplo, la ciática o las personas que tienen problemas de cuando se les ha afectado el nervio de la columna. Entonces, todo esto, los dolores son diferentes. Y es la idea que aprendamos un poquito de esto para que no diagnostiquemos mal. El tratamiento del dolor que exige que yo como auxiliar de farmacia identifique la causa y el tipo de dolor. Como ya sabemos cómo se presentan los diferentes dolores, yo debo identificar qué está causando el dolor y qué clase o qué tipo de dolor tiene la persona. Para cada dolor debo individualizar el tratamiento. Entonces, existe un fármaco, existe una dosis y una vía de administración, ¿cierto? Entonces, no todos los analgésicos me sirven para todos los dolores, aunque algunos pueden ser, digamos, de amplio espectro. Yo sé que para cuando me duele el sistema óseo, ¿cierto? No me va a servir un acetaminofén, que es antipirético, pero también es analgésico, ¿cierto? Puede ser analgésico, pero es de una baja generación y como el dolor es más fuerte porque es en la parte ósea, ¿cierto? Hay que trabajar el nervio de la parte ósea, pues más difícil de que el analgésico penetre en esa función o tenga mayor duración. Ahí buscamos analgésicos que sirvan más para la parte ósea, entonces buscamos ketorolaco, que celecoxib, que meloxicanes, que son 3 veces más fuertes y más potentes que hablar de un ibuprofeno, ¿cierto? Que hablar de un acetaminofén, que ambos son analgésicos, sí, pero de acuerdo al dolor y de acuerdo al tratamiento, viene una dosis indicada y un analgésico indicado para cada dolencia. Tiempo del tratamiento, ¿con qué regularidad? A veces estamos acostumbrados a que me lo tomo solo cuando me duele y por eso en algunas ocasiones el dolor se vuelve crónico, porque me acostumbré a tomármelo solo cuando me duele y en muchas ocasiones, no solamente con los analgésicos, sino con los antibióticos, jugamos a que haya resistencia, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, por lo mismo, porque no me lo tomo cuando debe ser el tratamiento, sino solamente cuando siento el dolor. Entonces, la idea es que se debe hacer un tratamiento completo, más si estamos hablando de una enfermedad o de una fractura. Tómese el tiempo necesario y no vamos a tener que estar cambiando de medicamento, porque es que como no me sirvió pero no me lo tomé hoy todo el día, sino una sola pasta, pero no, eso ya no me sirve, deme otro más fuerte. Y empezamos a jugar con la escala de los analgésicos, ¿cierto? Cuando muy posiblemente el primer analgésico me sirve si me lo tomo en el horario, en la dosis indicada. Utilizar asociaciones cuando sea realmente necesario. Entonces, afortunadamente ya en el mercado existen asociaciones de analgésicos. Entonces, en el tiempo de antes, si usted tenía un desgarre muscular, ¿cierto? Usted tenía que ir a buscar el analgésico y el relajante, ¿cierto? Entonces, los dos, a veces la gente no le gusta tomar tantos medicamentos, se aburría y ni siquiera se lo tomaba completo. Gracias al avance en la parte farmacéutica, hoy encontramos medicamentos que vienen en una sola, las dos moléculas. Entonces tú ya ves que viene metocarpamol más ibuprofeno, ¿cierto? Vimos el tiocolchid que trae tiocolchido con ibuprofeno. Tenemos el robaciben que viene metocarpamol más ibuprofeno, el robiprofen, perdón. Entonces ya vienen asociaciones que en ocasiones son necesarias y le quitamos al cliente, en este caso, o al paciente, la posibilidad de que no tome tanto medicamento, que en un solo medicamento pueda tener las dos moléculas, que pueda adelantar, como dice el cuento, su mejoría y que no se aburra, porque hay mucha gente que abandona el tratamiento porque es que me aburrí de tomar tanta pasta. Y es verdad, uno en cierta edad, sea niño, sea adulto, sea anciano, pues se aburre tomar medicamentos. ¿Por qué? No sé, no se demora 5 segundos tomándose usted un medicamento, pero el estarlo haciendo tiende a haber como una molestia para el cliente o para el paciente. Entonces,
estas combinaciones, siempre y cuando sean necesarias, podemos utilizarlas. Es más, nos ayuda en el momento que yo le voy a sugerir a mi cliente una vitamina. En el caso, por ejemplo, de los desgarres musculares, imagínense tomándose un ibuprofeno, un metocarbamol y luego yo le digo que tome un Fortivé como complejo B, ¿cierto? Ya son 3 pastas. No, para tomarme todo eso, mejor no me venda sino el del dolor, ¿cierto? O muchas veces terminamos vendiendo solamente los 2 más indispensables porque la persona dice tanta pasta no quiero, mejor deje el complejo. O termino quitándole el metocarbamol, que es indispensable para relajar el músculo, ¿cierto? Porque me lleva el Fortivé. Que el Fortivé sabemos que son relajantes musculares porque el complejo B ayuda, pero jamás va a tener la misma acción del metocarbamol. Entonces, todo esto afecta el medicamento, o sea, la venta con el paciente, con el cliente. Entonces, en estas combinaciones, cuando yo las puedo utilizar, magnífico, porque me le va a dar la posibilidad de que primero el cliente no sienta que lleva mucho medicamento y que me voy a aburrir tomándolo, sino que bueno, si yo le puedo fusionar en una sola pasta 2 medicamentos, excelente, y con eso puedo trabajar el resto de vitaminas que yo le pueda enviar a mi cliente y él no se va a sentir saturado de tanto medicamento. Bueno, prevenir siempre la aparición de efectos secundarios. Yo siempre que voy a recomendar un analgésico, tengo que conocer lo que hace el analgésico y tengo que preguntarle a mi cliente la posibilidad de lo que él pueda padecer para evitar incurrir en que el analgésico le pueda desencadenar futuros problemas con su organismo. Entonces, en el caso de que si el paciente sufre de gastritis, yo no le puedo dar AINES porque le va a hacer daño, ¿cierto? Tengo que buscar un analgésico que no le vaya a afectar o por lo menos tengo que buscar algo que le prevenga antes de que le vaya a desencadenar una gastritis, porque si él ya sufre de gastritis, yo le voy a dar algo que le potencializa más el problema, pues si le puedo quitar el dolor, ¿cierto? Puede ser el dolor de rodilla, el dolor de cabeza, pero le va a aparecer otra clase de dolor. Entonces la idea es prevenir futuros efectos secundarios que le vayan a hacer daño al paciente, perdón, al cliente. Seguir la escala de analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la idea es, como con los antibióticos, no jugar con tanto analgésico. Normalmente uno debe trabajar el cliente con los analgésicos más suaves si el dolor no amerita un analgésico tan fuerte, ¿cierto? Porque recuerden que ayer vimos que ciertas sustancias son difíciles de drenar en los riñones o en el hígado. Entonces, si yo lo saturo de sustancias mucho más complicadas para desenvolverse, pues así mismo puedo estar afectando su salud. Entonces, tratemos, uno, de conocer al paciente, ¿cierto? De tratar de investigarlo lo mejor posible para saber cuáles son sus dolencias, aparte del dolor que me esté manifestando. Si tiene enfermedad, así como lo hace el médico, sufre de alguna enfermedad, también tenemos que hacerlo nosotros. Para evitar ir a incurrir en sugerir analgésicos muy fuertes que puedan ocasionarle daño al paciente. Aquí vamos a ver una escala de los analgésicos, cómo se presentan o cómo viene la generación de ellos. Entonces, en la primera generación, en el primer escalón, tenemos los analgésicos más suaves, ¿cierto? Que no son opioides, o sea, que no son derivados del opio. Y tenemos los AINES, el paracetamol y el metimazol. De los AINES, pues ahora vamos a mirar cuáles son los medicamentos más conocidos de los AINES. La segunda escala que tenemos, o la segunda generación, son los opioides débiles. Medicamentos sacados de opioides sintéticos, ¿cierto? En este caso como la morfina, pero que no son tan fuertes y que son tolerables al organismo, pero también desencadenan una serie de efectos secundarios. En este caso tenemos la codeína, la hidrocodeína y el tramadol, que en este momento son de venta libre. Para mí deberían ser de venta restringida, pero son de venta libre. Los vemos que vienen en combinaciones con algunos medicamentos, algunos analgésicos, y que sirven para potencializar al analgésico más suave.
En el tercer escalón tenemos ya la tercera generación, los opioides más potentes. Entonces tenemos la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona, el buprenorfina, la vaina. Que la mayoría de ellos son altamente eh, adictivos. ¿Por qué? Porque son opioides más potentes, su concentración es más alta y ante la primera dosis son adictivos. Afortunadamente son de uso hospitalario, no se manipulan en las droguerías. ¿Por qué? Porque con esto se puede jugar demasiado y se puede hacer mucho daño. De hecho, hoy por hoy, la mayoría de drogas, ¿cómo es que se le llama? Esto, narcóticas, se derivan de ellas, ¿cierto? Entonces trabajan esta clase de sustancias, las mezclan con otras y terminan haciendo éxtasis, terminan haciendo una variedad de medicamentos, por decirlo así, que sirven es más para dañar el organismo que para utilizarlos para un beneficio. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la escala de los medicamentos, cómo se van a presentar. ¿Cuál es la acción de los analgésicos antipiréticos y antiinflamatorios? En estos tenemos, desde la primera escala, el paracetamol. Su acción es de menor potencia que el analgésico narcótico. No produce efecto narcótico, o sea, no me va a sedar, simplemente me va a quitar el dolor. Su efecto analgésico y antipirético, analgésico para el dolor, antipirético para la fiebre y antiinflamatorio, y algunos como la aspirineta son antiagregantes plaquetarios. Son útiles para tratamientos de dolor agudo, crónico e intermitente, de dolores leves, moderados, para cuando hay fiebre alta o moderada, enfermedades o digamos que situaciones donde se me inflaman, ¿cierto? Se me inflama ya sea por un golpe, ya sea porque consumí algo que me hizo inflamar, me hizo reacción, ¿cierto? O enfermedades que permiten la inflamación de ciertos tejidos. Son básicos, son suaves, los podemos manejar, no tienen ningún problema de efectos adversos siempre y cuando yo maneje la dosificación adecuada y no vaya a excederme en su dosis, porque son tóxicos también. Ayer lo veíamos, que la acetaminofén puede ser muy suave, ¿cierto? Pero en una dosis muy alta es hepatotóxico. Bueno, ¿qué es la CO2? Esta era la que les hablaba hace un rato, la ciclooxigenasa. Eso es una enzima que nuestro cuerpo tiene y que es la encargada de producir la prostaglandina, ¿cierto? En el momento que los receptores avisan que hay dolor, la CO2 interviene y emerge la sustancia que es la prostaglandina, que tiene dos funciones. Una es la responsable de producir fiebre, dolor, inflamación. Ella va al cuerpo, inmediatamente irradia y hace su función de darle los transmisores neuronales, hay dolor, produzca dolor, eleva la temperatura. Permítame un segundito. Joel. Joel. María, estoy en capacitación. ¿Qué necesita? No, cómprelo, eso no sirve. ¿Listo? Bueno, chao. Bueno, sigamos. Esto C1 es la responsable de la regulación del flujo sanguíneo renal y la protección de la mucosa gástrica. O sea que la prostaglandina no solamente es la encargada de producirme alta temperatura, o sea, de informar que hay que subir la temperatura, de informar que hay que inflamar el tejido, de informar que hay que producir dolor, sino que también tiene una doble acción en mi cuerpo. Ella es la encargada de producir todo lo que se llama la mucosa gástrica, esa capa entérica, por decirlo así, que maneja mi estómago para que mi cuerpo no se vea afectado por los jugos gástricos. Esa la produce la prostaglandina. Por eso
cuando un analgésico entra y bloquea la producción de prostaglandina, inmediatamente me quita dolor, fiebre e inflamación, pero me está dejando desprotegido el estómago. Mi estómago no tiene mucosidad. Esa mucosidad que se produce en las paredes de mi estómago para proteger de los ácidos ya no se va a producir, porque como la prostaglandina la han bloqueado para que no se produzca, entonces me quitó el dolor, pero me dejó el estómago desprotegido. Por eso los analgésicos hacen daño cuando lo utilizamos mal o si son muy fuertes. Yo debo decirle a mi cliente: ¿usted sufre de problemas gástricos? ¿Por qué? Porque si yo le voy a dar un analgésico, lo más seguro es que voy a bloquear su protección genética, la que usted trae, con la que usted nació, y este analgésico no solamente le va a quitar el dolor, sino que también le va a carcomer las paredes del estómago, porque para desenvolver ese medicamento voy a necesitar ácido gástrico, y aquí viene el problema. ¿Qué es lo más indicado? O le vendo algo que proteja su estómago, puede ser un hidróxido de aluminio, ¿cierto? O esos espumeantes de alginato de calcio, como el Gastroful o se me olvida el nombre del otro. O le vendo algo para proteger el estómago, o simple y sencillamente le sugiero tómelo después de la comida, ¿cierto? O entre las comidas, porque yo aseguro que ese medicamento se va a desenvolver, pero el exceso de ácido gástrico va a empezar a trabajar con el alimento que esté en mi estómago, y entonces no va a haber problema, ¿sí ve? Entonces, ojo, porque cuando yo voy a sugerir un medicamento, tengo que ser consciente lo que el medicamento le va a hacer al cuerpo. Por eso es muy importante preguntar si usted sufre, si usted no sufre, y si yo sé que le voy a vender 30 pastas, o que el médico le sugirió 30 pastas de un ibuprofeno, una cada 8 horas, venga, este tipo se va a tener que tomar por 15 días todo esto le va a afectar. Y si el médico no tuvo la precaución de enviarle un estimulante de la bomba de protones, ¿cierto? Que le baje la intensidad del jugo gástrico, que no produzca tanto, o no le mandó un hidróxido de aluminio para proteger las paredes del estómago, soy yo quien debo recomendárselo. Porque es que yo ya estoy viendo que ese paciente se le va a quitar el dolor, pero también va a tener problemas. Entonces, evitémosle el problema. Hay una posibilidad de vender, claro, porque es que yo ya le estoy dando la información a él: venga, este analgésico le va a quitar el dolor, pero también le va a dejar la mucosa desprotegida del estómago. Entonces es necesario que usted se proteja, porque estas pastas usted las debe de tomar, las tiene que tomar, su médico se las envió, pero también sé que si usted no se protege le va a hacer daño. Normalmente el buen médico genera un omeprazol o genera un hidróxido de aluminio, pero como hoy por hoy las GPS les prohíben a ellos dar mucho medicamento, pues ahí nos toca a nosotros ayudarle al médico y empezar a sugerirle a mi cliente lo que debe hacer para protegerse. Y de paso, si soy yo la que lo voy a sugerir el medicamento, pues tengo que también hacer lo mismo, ¿no? Si yo le voy a mandar unas dosis altas de un medicamento y adicional por un tiempo muy largo, pues aquí es donde tengo que jugar a decirle: venga, tiene que proteger el estómago. Bueno, AINES. ¿Cuáles son los AINES? Los encargados del dolor, la fiebre y la inflamación. Bueno, el dolor, la fiebre y la inflamación se produce como una consecuencia de la activación del ácido araquidónico, proveniente de los fosfolípidos de las membranas celulares, en respuesta al suceso desencadenado como una herida, una agresión, un golpe. Bueno, eso ya sabemos que es el dolor. El AINES es el inhibidor de la enzima cicloginasa. Bueno, la COX2. Para mí es más fácil pronunciarla así. Por lo tanto, bloquea la formación de prostaglandina, lo que les estaba diciendo hace un rato, ¿cierto? No solamente bloquea la prostaglandina, sino la prostraciclina y los trombosanos, eso es una mano de nombre, trombosanos. Todos ellos encargados de alguna forma, algunos para el dolor, otros para la inflamación. Por lo tanto, a través de este analgésico obtengo el efecto analgésico antiinflamatorio, ¿cierto? Antitérmico, antiagregante plaquetario, pero también la desprotección, como les decía hace un rato, de la mucosa. Ay, me devuelve.
ver, ¿dónde está? Me perdí. AINES, acá. Acción de los AINES antiinflamatorios. Producen la inhibición de la PG, prostaglandina periférica, responsable de la vasodilatación, aumento de la permeabilidad y edema, o sea, bajo la inflamación, pero no interviene con otros muchos medidores de implicando una reacción inflamatoria. Acción antiagregante plaquetaria, inhibe la CO2, por lo tanto, la TC y la TX, la TXA2, con propiedades vasoconstrictoras y agregantes plaquetarios. Reacciones adversas. Bueno, lo que les explicaba anteriormente. Como ella hace una doble acción, al quitarme el dolor también me quita la protección, entonces me va a dar alteraciones gastrointestinales por la inhibición de la prostaglandina responsable de la protección gástrica, aumentando la secreción de ácido gástrico y reduciendo el moco gástrico, produciendo quemaduras en las paredes de mi estómago o de mi duodeno. Produce edema o hemorragia y ruptura de uniones celulares en algunos casos. Síntomas leves de gastritis, esofagitis, náuseas, estomatitis, diarrea o estreñimiento. Síntomas graves, úlceras pépticas, perforaciones y hemorragias. Entonces, para no llegar a ninguno de esos, yo tengo que aprender a conocer lo que les acabo de decir y venderle, en este caso, sugerirle a mi cliente cada vez que vaya a tomar cualquier AINES, y si es en una cantidad elevada, que debe proteger su estómago y debe tratar o consumirlos con la comida, pero lo mejor es proteger su estómago con una bomba o con un inhibidor de la bomba de protones, ya sea omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, el que usted tenga a la mano, ¿cierto? O con un protector gástrico, ya sea hidróxido de aluminio, magnesio, alginato de calcio, cualquiera que tenga a la mano, pero que haga la misma acción. Clasificación de los AINES. Bueno, se clasifican en salicicatos, como el ácido acetilsalicílico, la aspirina, el closinato de lisina, como la dorixina relaz, la diflucinazal, el salicicato de sodio, el salsalato o la sulfasalacina. En todas esas presentaciones o en esos derivados vienen los salicicatos, que sirven, vuelvo y les digo, para el dolor, la inflamación y algunos de ellos como antiagregantes plaquetarios. Los derivados de los ácidos enólicos y oxicanes, entonces son todos los que tienen la combinación de piroxicam, meloxicam, tenoxicam, piroxicam, apiroxicam, aunque en nuestras droguerías los más conocidos son los tres primeros. Los otros, aunque vienen, no son muy comerciales, se manejan más que todo a nivel hospitalario. Derivados del ácido acético, entonces tenemos el diclofenaco, el ketorolaco, la indometacina, la acetamacina. El más conocido de los tres primeros, el último más manejo médico, manejo hospitalario. Derivados del ácido propinoico, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, fenoprofeno, flurfiboprofeno, fenufeno, pirprofeno. Y vuelvo y les digo, los más conocidos, creo que los cuatro primeros, los otros son muy conocidos o muy utilizados en la parte hospitalaria. Derivados del paraminofenol, entonces ya conocemos el paracetamol como el acetaminofel, el propacetamol y la fenazodipirina como la dipirona. Bueno, todos analgésicos, antiinflamatorios y AINES pueden causar reacción adversa, puede causar efectos secundarios y también puede ser altamente, desencadenar alergia. Si yo soy alérgico a cualquiera de ellos, sea ibuprofeno, sea piroxicam, todos están en el mismo grupo, todos me van a causar lo mismo. Entonces, cuando una persona me dice, soy alérgica a los AINES, definitivamente debe manejarla el médico, porque como pueden ver, cualquiera de los grupos de ellos puede afectar. Lo que diga, no, pero yo tomaba acetaminofén, no me hace daño. Puede ser que no le haga daño esta vez, pero puede ser que sí reaccione. Entonces, para evitarnos un chicharrón de esa clase, lo mejor es el que está con problema de AINES, lo mejor es que lo maneje el médico. Si yo soy alérgico a los AINES, todos los que les acabo de mencionar son considerados AINES.
Ah, pero es que el acetaminofén, ¿no? El acetaminofén también es considerado un AINE. Lo que pasa es que es el de más baja denominación y el que menos efectos adversos y secundarios tiene. Menos reacciones adversas y efectos secundarios tiene. Entonces es el más suave y con el que más maneja el médico porque sabe que tiene menos problemas que le desencadene adicionales a la patología que pueda tener. Pero, vuelvo y le digo, es considerado un AINES también, y si alguien me dice, soy alérgico a los AINES, lo mejor, y les considero con responsabilidad, es no venderle nada, es decirle, vaya a su médico. ¿Por qué? Porque aunque le haya tomado acetaminofén, puede reaccionar en cualquier momento. Y en ese momento el cliente no le va a ir a decir a usted, es que usted me vendió y yo le dije que yo no, ese no me hace daño. No, él sí le va a decir, yo a usted le dije que yo era alérgico, usted me lo vendió, usted me provocó esto. Mejor dicho, viene la demanda segura. Y eso sí no se muere. Entonces, evitemos un chicharrón, evitemos un problema, evitemos una complicación para vender cualquier día y con cualquier cliente. Entonces no juguemos a que porque voy a bajar bandera, vendámosle acetaminofén, vendámosle paracetamol, el de nosotros, y después estamos complicados. Bueno, analgésicos narcóticos. Entonces ya salimos de los AINES, ¿cierto? De los más suaves, de los que manejamos todos los días. Ay, bueno, vamos a decirle algo que ustedes. El ácido acetil salicílico normalmente se toma cada 12 horas 500 miligramos, máximo 100 miligramos una diaria, cuando es para problemas de cuando es para problemas de hipertensión, ¿cierto? Cuando estamos hablando de que la persona tiene presión arterial alta, que el médico necesita que esté consumiendo diariamente aspirina o ácido acetil salicílico para ayudar a que la sangre no haga trombos y mantenga una buena circulación, pues se toma una diaria. ¿Por qué? Porque él es altamente nocivo para el estómago, ustedes ya se dieron cuenta. Los piroxicam, meloxicam, tenoxicam, todos los ácidos enólicos oxicanes se toman cada 12 horas. Los derivados del ácido acético cada 8 horas. Los derivados del ácido propinoico. Aquí se puede tomar cada 8 horas como el ibuprofeno. El naproxeno si es de 250 cada 8 horas, pero si es de 500 es cada 12 horas. Lo mismo el ketoprofeno, dependiendo de los miligramos, asimismo viene la dosificación de cada 8 o cada 12. El paracetamol sí se toma cada 8 horas. ¿Listo? Para que les quede clarito y no juguemos a que tómese dos, que eso no le pasa nada. Tómese el piroxicam cada 8, que eso no le pasa nada. Sí, sí le pasa. Ustedes ayer aprendieron cómo el hígado sufre, cómo el riñón sufre, y en este caso ya no va a sufrir solo el hígado del riñón, sino también va a sufrir el estómago, ¿sí ve? Entonces sí ve por qué tenemos que ser éticos, profesionales y responsables a la hora de sugerir un medicamento, que aunque es un analgésico y no le va a pasar nada, sí le puede pasar. Analgésicos narcóticos son fármacos opioides sintéticos que producen un efecto opioide endógeno. Recordemos que hace unos segundos les dije que nosotros tenemos unos opioides endógenos, o sea, nacieron con nosotros, son genéticos y son los encargados de ayudarnos a producir sedación cuando se produce un dolor. Por eso a veces soportamos ciertos dolores y no nos vamos a tomar una pasta de inmediato porque dice, tengo un dolorcito de cabeza leve, pero lo tengo y no necesito tomarme una pasta, ¿cierto? Entonces es ese efecto opioide endógeno que tenemos que nos permite eso. Pero la ciencia ha avanzado y hemos encontrado, ¿cierto?, a través de ciertas sustancias químicas, el poder encontrar opioides que puedan reemplazar a esos opioides endógenos para ayudarnos a controlar los dolores agudos o crónicos originados por enfermedades o por accidentes o por, bueno, me caí, me dio un golpe con eso. ¿Cómo se clasifican? O con opioides menores o opioides débiles, lo veíamos ahora. Los débiles, la codeína, dihidrocodeína y tramado. Los opioides mayores o potenciales, y que son los más peligrosos y que afortunadamente no manejamos, morfina, buprenorfina, metadona, fentanilo, pentazocida y pentidina, todos derivados casi mismo de lo mismo, del opio sacado de la amapola.
y de otras plantas que también la generan, ¿no? Farmacocinética de los opioides. Son útiles de los opioides narcóticos. Son útiles del tratamiento del dolor intenso. Entonces, cuando me duele demasiado, cuando no lo puedo controlar, cuando mi cuerpo ya no lo soporta, cuando ese dolor es tan fuerte que yo necesito quitármelo porque siento que me estoy muriendo, aquí es cuando el médico ya los utiliza. En mi concepto personal, no deberían ser de venta libre en el caso del tramadol ni en el caso de la codeína. Pero hasta ahora la sociedad colombiana no los ha regulado o los ha tratado de regular, pero aún así no le han permitido la venta. Entonces, ¿qué significa opioide? Que es un compuesto relacionado con el opio, derivado del jugo de la amapola o del opio. Papaver, el nombre original, Papaversamiferium. Los opioides causan, de donde se saca la morfina, la codeína, el fentanilo y todos los que le dije, causan sedación, pero sedación masiva. O sea, yo me lo tomé y en cuestión de 20 minutos, menos de 20 minutos, yo ya tengo de inmediato, desaparece el dolor. La sedación es casi instantánea, ¿cierto? El efecto es inmediato. ¿Y por qué? Porque la absorción es, o sea, el metabolismo del medicamento es tan bueno que logra una sedación constante e inmediata. ¿Cuál es el problema? Que ellos producen, bueno, desencadenan una serie de problemas, entre estos que producen farmacodependencia. Metabolismo completamente hepático, ¿cierto? Y excreción renal. Farmacodinamia. ¿Qué efecto farmacológico tienen en el sistema nervioso central los medicamentos narcóticos? Entonces, ¿hay analgesia? Sí, me quita el dolor de inmediato. ¿Hay euforia? Me puede poner muy alegre, me puede poner muy chévere. ¿Hay sedación y somnolencia? Sí, a algunos nos puede pasar que entramos en un aletargamiento, en una somnolencia, ¿cierto? Hasta sueño nos puede dar. Algunos le da depresión respiratoria. ¿Qué es depresión respiratoria? Que empezamos a respirar mucho más lento o el desarrollo de la acción de inspiración y expiración se hace de una forma más lenta, tanto que yo puedo dejar de respirar. Entonces empiezo a hacerlo de una forma, normalmente el cuerpo lo hace de una forma automática, ¿cierto? Involuntaria. Yo no digo, voy a respirar, ¿no? Lo hace involuntariamente, automáticamente, pero puede pasar que él empiece poco a poco a hacerlo más lento, más lento, más lento, hasta llegar al punto a que entra en un estado de shock donde ya no lo hace. Miosis, contracción de la pupila. Entonces puede contraerme la pupila y me la puede dejar contraída. O sea, puede ser un efecto inmediato, pero me puede pasar, ¿cierto? Que me contrae la pupila, pero también puede pasar que me pueda causar daño y me deje la pupila contraída. Y esto es cuando hay una sobredosis del medicamento en mi cuerpo. Cuando yo me estoy ya intoxicando con el cuerpo, produce eso. Y puede dar hipotensión. Hipotensión es que baja la temperatura de mi cuerpo al grado que de esa hipotensión mi ritmo cardíaco baja, mi depresión respiratoria baja, mi temperatura corporal baja, porque al bajar mi ritmo cardíaco pues la temperatura va a empezar a descender y puede pasar que me pueda morir, así de sencillo, porque me da hipotermia. Entonces, todo esto puede causar esa clase de medicamentos en el sistema nervioso central. Ojo cuando manejamos tramadol o cuando yo voy a recomendar tramadol por ese mismo sistema. Lo ideal es que nosotros no lo hagamos. Si lo vendo porque viene ya con fórmula médica o porque ya la persona lo sabe consumir. Pero lo ideal no es recomendable recomendarlo, porque si la persona no le entendió cómo se lo debe tomar y usted le da una sobredosis, con una sola capita de tramadol, si se toma 2 pastas en una dosificación demasiado alta, normalmente el médico lo manda de acuerdo al peso en miligramos del organismo, ¿cierto? Puede pasar que la persona no le entienda a usted, vaya y se la tome, por decir algo, 500 miligramos 10 miligramos cada 8 horas, y
puede pasarle cualquiera de estas y desencadenarle un coma, desencadenarle la muerte, y usted es el responsable. Por eso es que como ellos tienen tanto problema con el sistema nervioso central, lo mejor es no trabajar. Me ocurrió a mí. Yo normalmente sufro de polinefritis, o sea, tengo cálculos en los riñones. Me ataca por allá cada 2 o 3 años. Y cuando eso me da, para mí es peor que un parto, porque yo tengo 2 hijos y que he sufrido un parto, puedo considerar que es peor que un parto. El dolor es demasiadamente fuerte para poder esforzar esos cálculos, entonces yo no me controlo, o sea, no me sirve la dipirona, no me sirve el diclofenaco, no me sirve la combinación de esos dos. Entonces casi siempre el médico me aplica tramadol. E inclusive él me envía tramadol en gotas. Solamente me lo he tomado cuando me da el dolor, porque cuando lo requiero. Me he alcanzado a tomar 20 gotas de tramadol, me hace el efecto de sedante, pero no me produce absolutamente nada más. O sea, mi cuerpo lo metaboliza tan bien que él no me da mareo, no me da vómito, no me da náuseas, no me produce depresión respiratoria, ¿cierto? No me produce hipotensión. En algún momento mi mamá tuvo una fractura de hueso y no le podíamos controlar el dolor. Le dábamos una pasta y ella se seguía quejando. A mí me pareció fácil decirle a mi hermana, no, pues démosles unas goticas de tramadol que le pueden servir. Yo dije, si yo me tomo 20 y mi cuerpo soporta más 20, pues ella puede tomarse 10. Y yo creo que con eso le controlo. Acá y la mato, casi la mato, con 10 goticas de tramadol disuelta en un vaso de agua. A ella le dio de todo, o sea, de todo lo que aparecía ahí. Entonces le quitó el dolor, pero le dieron ganas de vomitar, le dio mareo, quedó sedada, no podía hablar bien, le dio depresión respiratoria, entonces el corazón le latía muy lento. No, qué susto tan berrión del que me pegué. ¿Cierto? Porque necesitaba desintoxicarla, la había intoxicado. Me tocó, corra, llame a un médico, llegue a mi casa, venga, aplíquele algo para que me la desintoxique, porque solamente le di, él me dijo, no, ella de pronto con 5 gotas había tenido. Yo, pero pues como yo me meto 20 y a mí solamente me quita el dolor, a mí no me produce absolutamente nada, bueno, es que su cuerpo lo metaboliza muy bien y lo elimina muy bien, pero su mamá no. Entonces ese es el riesgo que yo puedo tomar cuando yo le vendo a un cliente un producto narcótico y que yo no sé cómo pueda soportarlo o metabolizarlo el cliente. Entonces yo les sugiero, y vuelvo y le digo, ya por experiencia propia, pues lo mejor es no trabajar con esta clase de medicamentos a menos de que sean formulación médica, porque yo no sé cómo lo va a manejar o lo va a soportar el cliente, o si él va a entender la dosificación y no se me va a tomar 3 o 4 gotas más en el caso de las gotas, o se me va a tomar otra pasta porque no le quitó de inmediato. Entonces venga, metámonos otra y venga, ve, aquí viene el problema. Y créame que cuando usted tiene el problema, ahí sí todo el mundo le cae encima, usted es el culpable, usted no me dijo, nadie dice que le dijeron por favor no se tome más. Entonces, con esta clase de medicamentos hay que tener mucho cuidado. Efecto farmacológico periférico. También puede causar bradicardia, o sea, ritmo cardíaco lento, que ya les había dicho, estreñimiento, disminución de la motilidad digestiva, por lo mismo como seda, entonces la digestión se hace más lenta y al hacerse más lenta, los movimientos peristálticos ya se hacen más retardados, pues esto me puede causar estreñimiento porque no voy a tener un buen funcionamiento en mi digestión. Y puede haber problemas de la disfunción renal. Lo mínimo que puede haber es prurito, pero lo demás es lo complicado. Efectos adversos. Habíamos hablado en este momento de la farmacodinamia, lo que hace el medicamento en mi cuerpo, ¿cierto? Efectos adversos, lo que me puede pasar con el medicamento o lo que el medicamento puede hacer o lo que mi cuerpo le puede hacer al medicamento, lo que puede pasar, hasta dónde se puede desencadenar. Ya vimos los efectos secundarios, ahora vamos a ver los efectos adversos. La tolerancia. ¿Cuál es el problema? Ayer creo que también lo habíamos visto. ¿Cuál es el problema de la tolerancia? Aparece el uso crónico del opioide. Al principio el paciente nota un acortamiento del efecto crónico de la analgesia y posteriormente una disminución de la eficacia de la dosis. ¿Qué pasa? Que yo me lo empecé a tomar, digamos, pongamos el ejemplo mío.
Yo me empiezo a tomar 20 gotas, las 20 gotas me funcionan, pero empiezo a tomarla muy seguido y con el tiempo me doy cuenta que ya esas 20 gotas no me quitan el dolor o me acortan la duración. Si me las quitaban por 2 días, ya el siguiente día tengo dolor. Si me las quitaba por 12 horas, ya a las 8 horas tengo dolor. Hay tolerancia en mi organismo del medicamento. Entonces, ¿qué empiezo yo a hacer? A subir la dosificación para lograr que me haga el mismo efecto que me hacía cuando me lo tomé por primera vez, ¿cierto? Entonces, es una de las falencias, digamos, del medicamento en mi cuerpo, que puede producir tolerancia. Síndrome de abstinencia aparece si está administrando una dosis del medicamento y se interrumpe, es lo que les decía también ayer. Es muy normal que un analgésico narcótico, como él produce dependencia, se acostumbra el cuerpo a consumirlo, el día que no lo consuma, el cuerpo bota una serie de reacciones porque está pidiendo el medicamento. Entonces la gente se pone con vómitos, diarreas, escalofríos, hiperventilación, o sea, le puede faltar el aire. Y en algunos casos la gente le altera el sistema nervioso a tal grado que se descontrolan psicológicamente, ¿cierto? Entonces se vuelven agresivos porque es el tener toda esta clase de síntomas que le permite, que le produce toda esta acción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que yo les decía a ustedes, cuando una persona está tomando por mucho tiempo, por ejemplo, alguien que tuvo una fractura de pie o de hueso, normalmente estos pacientes los trabajan con esta clase de medicamentos porque el dolor es muy intenso y muy fuerte, porque ha roto médula, ha roto nervio, ha roto eh, parte muscular, entonces de aquí a que se reconstruya todo esto toma tiempo y hay dolor, y sobre todo porque casi siempre han tocado el nervio, entonces el dolor es fuerte e incesante. Cuando el médico empieza a trabajar esto, también sabe que debe ir mermándole la dosis cuando ya el paciente poco a poco se empieza a sentir bien. Él empieza a mermar la dosificación. Entonces, o toma menos miligramos, ¿cierto? O va a empezar a tomar por menos cantidad. ¿Por qué? Porque si se la quita abruptamente, el paciente va a padecer de todo eso y va a creer que debe seguirlo tomando toda la vida porque si no va a tener el dolor toda la vida o va a tener esa clase de reacciones. Entonces, la mejor forma es irlo mermando para que no ocurra el síndrome de abstinencia. La adicción es muy normal, como les decía yo a ustedes, que la gente se vuelva adicta a esta clase de medicamentos por el estado de sedación que le produce. Como me hace sentir bien, como me quita el dolor, como me siento calmada, como me siento relajada, como me da una alegría y una paz interior, ¿cierto? Por el grado de sedación que emite a mi cuerpo, entonces la gente se acostumbra al medicamento y es muy normal que se vuelvan adictos. Entonces a veces tenemos en las droguerías clientes que son fanáticos a tomarse o consumir el tramador en cantidades alarmantes. ¿Por qué? Porque alguna vez lo tomaron para alguna enfermedad y al tomarlo para alguna enfermedad terminaron con ese problema. Por favor, Economía Chía 1, ciérreme el audio. Entonces, son uno de los efectos adversos que tienen la mayoría de medicamentos narcóticos. Glucocorticoides, otra clase de analgésicos que nosotros también manejamos. Nuestra glándula suprarrenal normalmente produce que está ubicada en nuestros riñones, en la parte de arriba, normalmente produce unas hormonas, ¿cierto? Secreta unas hormonas suprarrenales que son las encargadas de ayudarnos a nuestro organismo a controlar los dolores. Entonces, la médula suprarrenal segrega caltecolamina, que son adrenalinas, que nos ayuda, en el caso de la adrenalina, nos ayuda a ponernos un poquito eufóricos. Y la corteza suprarrenal produce corticoides. En este caso, el que produce nuestro cuerpo se llama cortisol. El cortisol viene en una proporción normal para mi cuerpo, por eso yo puedo soportar cierta clase de dolores, porque el cortisol aparece, ¿cierto? Y me ayuda a controlar también cierta clase de dolores. A mí también me puede picar un zancudo, me rasca, se me enrojece, inmediatamente mi glándula suprarrenal produce cortisol y el mismo cuerpo ayuda a eliminar como esa reacción alérgica de ese veneno que dejó el mosquito, ¿cierto? Entonces,
ese enrojecimiento al ratico o al otro día ya me desaparece, ya no me desaparece el dolor, porque el cortisol ha actuado en mi cuerpo. El problema es que él viene en una cantidad mínima para el cuerpo, no viene en cantidades alarmantes. Entonces aquí es donde, al igual que lo hacemos con la analgesia, ¿cierto? Mi cuerpo produce analgésicos sedantes normales, pero cuando él no aguanta, yo tengo que buscar opioides que reemplacen a esos opioides endógenos. También aquí buscamos sustancias, ¿cierto?, que reemplacen ese cortisol normal, la volvemos sintética, para que nos puedan ayudar cuando ya mi cuerpo no lo puede controlar. Bueno, en este caso la glándula suprarrenal del marrano es la más parecida e idéntica a la del humano. Entonces es de ahí donde extraen ese cortisol para trabajarlo y volverlo sintético y convertirlo en las diferentes hidrocortisonas o cortisonas para poder elaborar los diferentes corticoides que conocemos hoy en día. Bueno, la corteza, bueno, si hablamos del principal glucocorticoide natural, cortisol o hidrocortisona. En este caso, la sintética, ya le digo de dónde lo sacamos. Tiene un efecto importante sobre el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Tiene efecto potente sobre los antiinflamatorios. Bueno, yo me estoy bajando mucho. ¿Por qué se me baja? Indicaciones. Como ya sabemos, los corticoides reaccionan no solamente ayudando a la analgesia, ¿cierto? Ellos ayudan también a la analgesia, sino a las diferentes reacciones alérgicas del cuerpo. Entonces ellos combinados son excelentes, solos también. ¿Para qué clase de enfermedades me sirven los corticoides? Para la enfermedad de Addison, que es insuficiencia suprarrenal crónica, o sea, donde no se produce cierta cantidad de hormonas y que yo las necesito para mi cuerpo, entonces ahí es esencial buscar el corticoide que me reemplace esa hormona que no se está produciendo. Para la hiperplasia suprarrenal congénita, afecta el crecimiento y desarrollo normal del riñón. Eso es la hiperplasia suprarrenal congénita, cuando un riñón no se está desarrollando normalmente. Por X o Y motivo, congénitamente, él no tiene el mismo funcionamiento, el mismo crecimiento y empieza a afectar el desarrollo normal de la persona. Entonces, aquí los corticoides son esenciales para ayudar a ese desarrollo y a que el riñón produzca, ayudarle al riñón a producir la cantidad necesaria. Enfermedades que no son endocrinas. Entonces, en este caso, el asma bronquial. Vemos que normalmente es una alergia respiratoria, ¿cierto? Desencadenada y que a veces se vuelve crónica, pero que casi siempre el médico la trabaja con corticoides. Para enfermedades de la piel, entonces cuando tenemos dermatitis, urticaria, prurito, eczema, psoriasis, cualquier clase de alergia, ellas son específicas. ¿Por qué? Porque el cortisol lo que hace es ir allá e inhibir esa clase de histamina que se ha desarrollado en mi cuerpo, la bloquea y permite que ese enrojecimiento o esa inflamación desaparezca. Enfermedades oculares, para la conjuntivitis, hay otra cosa, ¿cómo es que se llama? Para cuando hay esa ceguera, ¿cómo es que se llama? Que se presenta en la edad juvenil, que ya tiene un nombre pero se me escapa ahora el nombre, y que es producida a veces por condiciones ajenas al cuerpo, pero que por alguna reacción alérgica a algo que la persona consumió, digerió y desencadenó en su sistema nervioso y afectó la córnea. A veces se produce es que no me acuerdo el nombre, pero se produce una ceguera juvenil que puede ser corregida con corticoides, porque no es una ceguera no es una falta de visión por vejez o porque ya la córnea se tiende a caer o porque tiene
el lente a producirse opaco, que es lo normal, ¿no? Que empiece a haber pervicia y todo este cuento cuando empezamos a envejecer, que es lo normal de nuestro cuerpo, en ocasiones por efectos adversos a otros medicamentos o reacciones a ciertas situaciones de luz o a ciertas situaciones shock nervioso. Hay personas que reaccionan ante la córnea por el sistema nervioso central, ¿cierto? Desencadena ya y empiezan a tener ceguera, o sea, empiezan a perder la visión o instantáneamente o progresivamente sin ser algo normal de su cuerpo. Entonces, aquí utiliza mucho el médico los corticoides, la prednisolona, la prednisona, para ayudar a que nuevamente ese nervio óptico pueda recuperar la función que tenía. Enfermedades inflamatorias del aparato digestivo, entonces es muy usado para la colitis, para la inflamación de colon, ¿cierto? En algunos casos para las hemorroides, muy utilizado porque ayuda a restaurar tejidos, porque ayuda a desinflamar tejidos, porque ayuda a quitar irritación. Entonces, el combinado con otros analgésicos, magnífico. Reacciones alérgicas agudas, shock anafiláctico, es cuando normalmente la persona tiene un problema por decir algo, consumió algo y inmediatamente le reaccionó, le produjo reacción alérgica y puede ser que se le esté cerrando el trato respiratorio. Inmediatamente aplicamos un corticoide, ¿cierto? Y él va a actuar de inmediato haciendo que el organismo reaccione ante este desencadenamiento, lo para, lo controla y lo vuelve a su estado normal. Bueno. Esas son las indicaciones que tienen los corticoides. ¿Qué corticoides conocemos? Por vía sistémica, de la hidrocortisona, la betametasona, la dexametasona, la prednisolona, la metilprednisolona, de Plazacor, la triancilosona, y de esas hay mucho más. La mayoría las manejamos en la droguería. Entonces, la idea es, para los chicos nuevos que apenas están iniciando, es que busquen estos principios activos en los productos comerciales, porque muy pocos, o bueno, algunos vienen genéricos, pero la idea es saber, si yo no tengo genérico, cuál es el comercial de él, porque habrá clientes que me digan, míreme el genérico, y hoy por hoy con la economía que tenemos, pues todo el mundo busca el genérico, pero habrá el cliente que le gusta el producto comercial porque sabe que el efecto es mayor, ¿cierto? Que el efecto es mejor y que le va a garantizar realmente que se vaya a curar sin importar lo que le valga. Aquí es donde yo tengo que aprender cuál es. ¿Por qué no los coloco? Porque pues la idea es que ustedes los busquen. La idea es que esta capacitación debe ser para personal nuevo, ¿cierto? Porque son ellos los que no conocen. Esto es del diario vivir de nosotros. Entonces, no se queden con lo que yo les digo. Coman el libro, busquen información. La farmacia o la parte farmacéutica es una ramita muy pequeña de la medicina, básica para la medicina. Des en cuenta que hacemos básicamente lo mismo que hace el médico, ¿cierto? Formular, que no lo debemos hacer, pero si yo me voy a meter a hacerlo, lo debo hacer de una manera correcta, ética y profesional. Entonces, no se queden con el solo genérico. Por favor, busquen, traten de escudriñar la bodega y buscar en cuáles son los comerciales. Vía tópica, betametazonas, clobetasol, hidrocortisonas, movetazonas, diflucortilonas, bueno, todas en general. Corticoides en aerosol, la beclometasona, la budesonida, la fluticasona. ¿Cuál es el efecto secundario de estos glucocorticoides? Bueno, así como son de buenos, ¿cierto? También hay que saberlos utilizar porque ellos también tienen problemas, efectos secundarios que traen problemas para el organismo. Entonces, un efecto inmunológico es el aumento de la susceptibilidad a las infecciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy consumiendo corticoides, él no me permite absorber cierta clase de vitaminas que yo puedo estar consumiendo en el día. Esto hace que mi sistema inmunológico se debilite. Entonces voy a ser muy sensible a muchas infecciones. Entonces tengo que tener muy presente que cuando un cliente llega a mi droguería consumiendo prednisolona, hidrocortisona, prednisona, yo ya sé que es un cliente que tiene su sistema inmunológico debilitado. ¿Qué le debo ofrecer? Vitaminas. Porque yo sé que las vitaminas que uno consume, proteínas y minerales, normalmente en el alimento, ella no va a dejar que las metabolice el cuerpo, las va a ayudar a eliminar, de modo de ayudarlas a absorber. Ese es uno de los efectos secundarios que tiene.
Entonces, aquí me da la posibilidad de ofrecer una vitamina cuando vendo hidrocortisona, prednisolona. ¿Cuánto vendemos al día prednisolona? Uf, y estuvo duro, jefe, no se vendió nada, pero si uno va y mira la tira, han vendido prednisolona, han vendido prednisona, han vendido clorotiazida, han vendido una serie de corticoides y han tenido la posibilidad de ofrecer una vitamina y no lo han hecho, porque simple y sencillamente no sabían que cuando usted está consumiendo corticoides, el sistema inmunológico de nosotros se debilita. Entonces, si ve que vender es fácil, lo que pasa es que hay que tener argumento. Y cuando yo conozco los medicamentos, cómo actúa, es mucho más fácil ofrecer, porque yo le voy a dar la razón por la cual él debe tomar lo que yo le estoy ofreciendo. Respuesta inflamatoria, hipersensibilidad retardada, neutrofilia, linfocitos. Bueno, normalmente ella sirve para dolores, para inflamación, pero puede causar un efecto al revés, o sea, como le dijera. Normalmente ellas producen como, a ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Cómo le explico para que sea más fácil de entender? Ellas tienden a hacer que el riñón almacene líquido. Entonces, muy seguramente empezamos a vernos como inflamados, como gordos. La gente dice, usted está gordo. No, no estoy gordo, estoy reteniendo una serie y cantidad de líquidos. A veces me sirve concomitantemente con un medicamento para evacuar, pero cuando yo lo tomo solo con un antiinflamatorio, ella puede causarme la posibilidad de retener líquidos. Y también tiene la función de no dejar que se produzcan, o sea, se producen glóbulos rojos, glóbulos blancos, pero esos linfocitos y neutrofilia son unos glóbulos blancos que produce nuestro cuerpo, pero en una acción más grande. Ellos son más grandotes, por decirlo así. Son más grandes de lo normal, tienen un tamaño más grande. Y esto ocasiona que no haya problemas a nivel de la sangre. Entonces, también tienen problemas el uso inadecuado del corticoide. Por eso no se debe utilizar a la ligera, porque es muy bueno, pero causa daños. Por eso no es bueno recomendarlo en cantidad. Si ustedes ven normalmente los médicos especialistas, que son los que más lo utilizan, lo combinan con un medicamento, mantienen controlado su dosificación, lo mantienen en control para saber cuándo deben eliminar el medicamento y normalmente están chequeando el efecto de ese medicamento sobre su cuerpo. Si usted empezó a tener cara de luna llena, le sacan constantemente el cuadro hemático para ver cómo están sus glóbulos rojos y sobre todo sus linfocitos, que no estén generando más linfocitos de lo necesario, porque esto puede causar daño a nivel hematológico en su sangre. Entonces, aquí hay que controlarlo. Entonces, ojo, porque si yo lo voy a recomendar, no lo puedo recomendar en dosis muy alta. Con esto hay que tener mucho cuidado. Es muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado. Músculo esquelético, efectos secundarios musculoesqueléticos, miopatía, osteoporosis, necrosis ósea. Entonces ya sabemos que el corticoide es muy bueno, pero para el dolor, ¿cierto? Entonces los que sufren de artritis, artrosis, ¿cierto? Problemas de dolor en los huesos, ayuda a controlar mucho el dolor, pero tiene la deficiencia de no permitir que la vitamina D se adhiera en el hueso. Entonces, como no permite que ciertas vitaminas se adhieran, hace que el hueso se descalcifique fácilmente. Entonces pueden haber problemas con el tiempo de osteoporosis, cáncer en los huesos o de fracturas, porque si el hueso está bien descalcificado y es un anciano y se cayó, pues la fractura es inminente. Efectos secundarios gastrointestinales, pancreatitis, úlcera péptica, cardiovasculares, hipertensión y retención de líquidos. Ya les había dicho que ella tiene la facilidad de no permitir que el riñón tenga un buen funcionamiento, y aunque a veces ustedes lo ven que el médico lo manda con ciertos antihipertensivos para ayudar a que ayude a controlar, ¿cierto? A que ayude a controlar la hipertensión, también el médico manda un diurético. Entonces, muy seguramente le dice hidrocortisona, captopril y furosemida, porque ella sabe que ya esa hidrocortisona o esa prednisolona va a hacer que el efecto
sistémico del captopril será más amplio, pero le va a ayudar a retener líquidos. Y el problema es que el hipertenso tiende a retener líquidos por tener un mal funcionamiento de la circulación. La presión arterial se eleva, el riñón sufre. Entonces la idea es que no le vaya a acumular más líquido del que ya él está acumulando. Entonces casi siempre el médico va a mandar un diurético porque ellos tienden a retener líquido, ayudar a que el riñón retenga líquido. Efecto dermatológico. Un efecto secundario es que en algunas personas causa acné y surtismo. Y surtismo es cuando hay vellosidades, más que todo el surtismo se presenta en la mujer, ¿cierto? No en el hombre. Y es que empieza a haber vellosidad en donde no debe salir. Entonces hace que se maduren hormonas como la testosterona en las mujeres, entonces puede producir bigote, barba, ¿cierto? O que el vello se empiece a producir muy grueso, como el de los hombres. Entonces, esos son efectos secundarios dermatológicos. En algunas personas da resequedad en la piel, en otros da estrías. No a todo el mundo le da eso, pero hay algunas personas que lo metabolizan de esa forma y causan esos efectos secundarios. Neuropsiquiátricos. En la parte neuropsiquiátrica, entonces hay algunas personas que les altera el humor, ¿no? Entonces se vuelven irritables, otras muy emocionales, lloran por todo, otras mantienen con problemas de insomnio o con depresión. Todo esto puede causarlo el medicamento. En el caso de los oftalmológicos, puede producir cataratas posteriores o puede producir glaucoma, aunque ellos son utilizados en ocasiones para corregir problemas oculares, también puede ser que el uso inadecuado de él cause glaucoma. Bueno, enfermedades endocrinológicas y metabólicos intolerantes a la glucosa, diabetes, sobrepeso, hiperlipemia, supresión del crecimiento, amiotropía, retención de sodio y agua, ya les había hablado en la parte de arriba. En sí, la mayoría de los corticoides deben ser bien utilizados y en lo posible formulados por el médico, porque aunque ellos son muy buenos, hay que controlarles su uso porque causan efectos secundarios que pueden desencadenar enfermedades o daños a ciertos órganos. Entonces, lo mejor es tener mucha precaución cuando yo voy a utilizar esta clase de medicamentos. Son muy buenos, pero yo debo ser responsable. Normalmente a veces uno utiliza los más utilizados o los que nosotros más utilizamos, por ejemplo la dexametasona, ¿cierto? O la betametasona. Entonces, si yo voy a recomendarlo, en el caso de la dexametasona, hay gente que es muy común, uno venga a la droguería a decirle, es que tengo un dolor acá, me aplico diclofenaco, y uno dice, no, mézclalo con dexametasona que el efecto es inmediato. Sí, claro, el efecto es inmediato. Usted le quita el dolor hasta por 15 días. Pero lo que uno le tiene que decir al cliente es que no es para todos los días, señor. Máximo 1 o 2 por mes. Y máximo se la va a aplicar 3 meses, no la puede aplicar de seguido. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene el efecto secundario y donde vienen los problemas. Es cuando digan, mire que es que me empezó a aparecer esto, me apareció lo otro, me empezó a sufrir de esto. Bueno, porque es que están abusando del corticoide. Normalmente uno ve y hay gente que aplica o el Inflacor o este otro de Procax, que se me escapa el nombre, que también es betametasona, valerato con betametasona, dipropinato, no me acuerdo el nombre comercial. Y la gente va al médico, el médico se lo manda para una artritis, una artrosis, se aplica la primera ampolla y se siente tan bien que la cogen de costumbre. Entonces es el paciente que cada 8 días quiere aplicarse una ampolla de esas y cada 8 días le compra uno una ampolla de estas. Y aquí es cuando yo debo ser responsable. Si mi cliente viene 2, 3 y 4 veces al mes a preguntarme por lo mismo, yo debo preguntarle, venga vecino, ¿para qué lo utiliza? Usted lo está utilizando, tenga precaución. Si su médico lo mandó, revise cada cuánto lo mandó el médico, porque normalmente un médico no manda una ampolla de esas sino una vez al mes y normalmente manda máximo 3, porque él sabe y es consciente de los efectos secundarios que desencadenan estos corticoides y el mal uso de ellos puede provocar enfermedades que a veces son irreversibles. A usted le da glaucoma y después para quitárselo, ¿sí ven? Entonces, cosas como estas yo debo de saber para prevenir a mi cliente
Y dos, porque si yo las voy a formular, las voy a recomendar, le voy a decir a mi paciente aplique, tengo que ser consciente si que se lo aplica hoy no se lo aplica más. Lo mismo pasa con cuando miramos los triconjugados. Des en cuenta que hay mucho triconjugado que trae dexametasona, ¿cierto? O trae betametasona. Ojo con los niños, porque es cierto que los niños tienen a veces problemas de brotes, ¿cierto? A veces de alergia, a veces de dermatitis o a veces de problemas de hongos. Si yo se lo voy a recomendar a un niño, yo tengo que decirle a la mamá, por favor lo utilice en el tiempo que tenga la herida y inmediatamente lo suspende. ¿Por qué? Porque le va a afectar al buen desarrollo del hueso del niño. Y más adelante es ese niño que tiene problemas y no nos hemos dado cuenta que muy seguramente nosotros se los causamos, debilidad en el hueso, debilidad en la formación o malformación de los huesos. Entonces, ojo, supe de un caso de una señora que alguna vez fue a la droguería, ¿cierto? El niño tenía pañalitis y aunque esto no es indicado para la pañalitis, pues la cliente, la vendedora le ofrece un triconjugado para eliminarle ya la infección que tenía el niño de pañalitis. Existen otra clase de medicamentos que traen antibióticos, ¿cierto? Y que traen medicamentos para restablecer la piel y que no traen corticoides. Pero ella le pareció fácil ofrecerle al niño, a la señora, un triconjugado para quitarle. Sí, claro, le quitó de inmediato, porque como llevaba hongo, llevaba betametasona y llevaba neomicina, pues le eliminó el problema. Pero la señora creyó que eso era tan bueno que se lo podía seguir aplicando al niño para la pañalitis. Y oh sorpresa que le afectó la parte de los huesos de la cadera. Entonces uno con el tiempo es que se da cuenta que, mire, el niño tiene problemas creo que es hiperplasia, que se llama eso, de cadera. Y todo desencadenado por un corticoide que lo utilizó en más tiempo de lo normal. Fuera de que quién sabe si no le hubiera afectar los órganos sexuales reproductores del niño, porque no está en capacidad de absorber esa clase de medicamento y porque es para utilizarlo para la herida, para el problema, no como antipañalítica. Y pues la cliente, la vendedora feliz vendiéndole cada día eso a la señora porque eso era el cliente fijo. Es que eso no es para eso. Esto es para cuando hay una herida simplemente, no más, para eliminar el exceso de corticoide. Miren los problemas que traen. Entonces hay que tener mucho cuidado y vuelvo y les insisto, ser muy responsable cuando yo voy a formular, porque si yo conozco los efectos de los medicamentos, puedo evitarle problemas adicionales a mi cliente. Puede que el cliente no vuelva a aparecer y yo nunca sepa el daño que le causé, pero yo tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo y siempre lo he dicho y se lo he dicho a la gente que yo capacito. Siempre que usted tenga un cliente enfrente, piense que su mamá, su hermano, su tío, su primo, ¿usted le haría daño a esa persona solo por ganar plata? ¿Cierto que no? No me gustaría. ¿Yo qué le voy a hacer daño a mi hijo solo por obtener dinero? Entonces, no. Mientras usted más piense en el bienestar de su cliente, mejor le va a ir, porque mejor le va a ir con el cliente. Usted le va a vender lo que él realmente necesita y de seguro ese cliente se vuelve un cliente fiel para usted. Lo va a buscar a usted para todo. Esté usted donde esté. Porque cuando uno es un buen vendedor, regularmente el cliente lo busca a uno, hacia uno lo cambien de droguería. Él va y lo busca, él va y lo llama, él le dice dónde está, necesito que me formule algo, mire que me duele esto, mire que a mi hermano le dio esto, mire que a mi tía está padeciendo de esto, ¿qué le puedo comprar? ¿Qué le puedo dar? Pero porque ya confían en uno. Y vuelvo y le digo, puede ser que la primera venta que usted haga sea de puro genérico, pero si usted garantiza que ese cliente se va a sanar con eso, créame que ese cliente es suyo para toda la vida y lo va a llamar y lo va a buscar. Y ahí es cuando usted pues le cobra, como dice el cuento, la consulta. Como ya tiene confianza en mí, como ya sabe que yo conozco, ya esta vez no le voy a vender, ¿cierto?, el barato, sino le voy a vender el mío, el que me da comisión a mí. Hoy voy a ganarme una comisión. Le voy a vender lo que él realmente necesita, pero me voy a ganar una comisión. ¿Por qué? Pues porque mi trabajo también vale. Y la fortuna es que él ya cree en mí, ya sabe que yo le vendo lo que le sirve. No le vendo por venderle, ni por hacer la cuota, ni porque mi jefe me está molestando, porque la directora de zona la tengo encima y no me quita el ojo. No, créame que ese no es digamos, el objetivo de nosotros.
El objetivo de nosotros es que ustedes hagan clientes. A ninguna empresa les sirven los compradores, porque el comprador compra hoy y no vuelve. Mientras que el cliente compra hoy, mañana. Si usted tiene que cerrar, le dice a qué horas abre que yo vuelvo. Ese es el que nosotros necesitamos. Por eso mi jefe, Jairo Morales, se esfuerza mucho en que haya producto, en que el producto sea económico, ¿cierto? Los descuentos que los laboratorios nos dan bajan directamente a los clientes, no se quedan para la empresa. Entonces, el esfuerzo que él hace para que la mercancía exista, esté en el punto, para que la mercancía tenga buen precio, también tiene que verse representado en nosotros con un buen esfuerzo para vender bien, para vender éticamente, vender de forma profesional, vuelvo y le digo como si fuéramos médicos, porque no soy médico, pero si voy a jugar a ser médico, lo hago de la mejor forma, con responsabilidad, vender lo que él necesita, lo que mi cliente necesita para que se sane y vuelva, me busque donde yo esté, donde él diga, mire, es que la gente de la economía sabe, es que la gente de la economía no le vende a uno por venderle ni lo que ellos quieren, le venden cosas buenas. Y créame que vuelvo y le digo, o sea, funciona porque me funciona a mí, le funciona a mi zona, le funciona a mi gente, pero es cuando yo vendo con el corazón, no vendo pensando en mi bolsillo. Eso es todo por hoy, gracias por haberme escuchado, espero que les haya servido, espero que los que no pudieron entrar me da mucha lástima, vamos a grabar esta capacitación para nuevamente ponerla en línea y que la puedan ver los que no pudieron entrar hoy. ¿Listo? Muchas gracias, me disculpan si les toqué alguna susceptibilidad, pero pues la idea, como siempre, es hacer las cosas bien y que ustedes nos entiendan el mensaje que queremos dar. Muchas gracias. Muy bueno. Excelente conversatorio. Gracias. Gracias. Por favor, pueden irse retirando de la sala para yo poder cerrar la sesión. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.